Hola, bienvenidos a esta conversación de Renacer Lagunero. En esta ocasión estaremos conversando con ni más ni menos que Simón Levy, eh, empresario, empresario, agente de cambio, impulsor de nuevas ideas y nuevos modelos de desarrollo regional, pero también de desarrollo empresarial, de cooperación, de uso de tecnologías. Y bueno, pues ahorita últimamente Simón, como ustedes saben, se ha convertido en una especie como de rockstar de las redes sociales, este, eh, socializando ideas que ahí están, pero con una visión que logra contextualizarlas, integrarlas y darles dirección y hacerlas muy accesibles y muy digeribles a diversos públicos, pero no por eso no dejan de sacudir, porque cuestionan modelos y muy establecidos e inercias políticos, sociales y económicas. Entonces, pues, Simón, ¿cómo estás? Muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí. Julián, gracias a ti, a toda la gente que te ve en tu espacio. Un saludo a toda la comarca, los 16 municipios. La verdad es que es un placer y gracias por lo de Rockstar, pero no, la verdad es que no, simplemente una persona, un mexicano muy comprometido con hacer y no decir. Así es. No, bueno, es una forma de decir que ha sido rompido Yo sé. en las redes sociales y se agradece, y se agradece. Por cierto, que recomiendo ampliamente el libro de la Era Microglobal 2.0. Muchos de estos conceptos ya vienen ahí resumidos. Yo creo que es lectura obligatoria para todos aquellos que tienen inquietudes, que cuestionan los modelos, pero no quieren caer en los lugares comunes. Y eso se aprecia. Si me permite, Simón, nosotros siempre nos gusta leer una semblanza de las personas con las que conversamos, porque esto pues le ayuda a quienes nos escucha a comprender cuál es la trayectoria, la experiencia que fundamenta Adelante. la perspectiva que compartes, ¿no? Bueno. Adelante. El doctor Simón Levy Dabá es fundador de esposible.org, es vicepresidente de Smart Cities Group Network y autor del libro La Era Microglobal. Fue subsecretario de Turismo del Gobierno del Gobierno de México de diciembre del 2018 a mayo del 2019. Fue director general de la Agencia de Inversión y Desarrollo de la Ciudad de México, logrando captar inversiones del orden de los 650 millones de dólares, mismas que se destinaron a proyectos de infraestructura público-privada. Es presidente de Ideasia Investment Fund, el primer fondo de inversiones entre Asia y América Latina, y fundador de la Cátedra México-China de la UNAM y también del think tank Agendasia. Anteriormente fue vicepresidente de la empresa China Holding Investment Group y presidente del consejo de Xinhao Latin Asia, empresa que comercializó empresas mexicanas, generó alianzas, atrajo inversión extranjera y promovió coinversiones entre empresas mexicanas y asiáticas. Es miembro del World Economic Forum Global Agenda Council y ha colaborado con el Banco Mundial, USAID y con el Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene especialidad en Derecho Chino por la Universidad Popular de China, tiene maestría en Dirección Internacional por el Tecnológico de Monterrey, por el ITAM, perdón, tiene un MBA de la Escuela de Administración por el TEC de Monterrey, es doctor en Derecho de las Asociaciones Público-Privadas y Economía Urbana por la UNAM y tiene estudios de postdoctorado en Harvard, Yale y la Escuela de Administración Pública Liu Kuan-yu. ¿Es correcto la pronunciación? Pues sin más preámbulos, muchas gracias nuevamente, Simón, y pues quisiera arrancar la conversación con la siguiente pregunta. ¿Cómo defines el progreso y cómo lo diferencias de conceptos como crecimiento, desarrollo económico y competitividad? Y le voy a agregar... Es una gran pregunta. El progreso está relacionado directamente con el bienestar humano y con el desarrollo material, pero también con el ecosistema. Involucra, en mi punto de vista, tres aspectos: el ecosistema, el entorno, lo exógeno, el bienestar individual de la persona, el bienestar colectivo y el desarrollo territorial. Esas tres, la conjunción de lo exógeno, lo endógeno,
lo colectivo y lo individual, la sumatoria de todas estas cosas relacionadas con la productividad, relacionadas con la capacidad de agregar valor y que esa capacidad de agregar valor le genera bienestar individual y colectivo al ecosistema, para mí se llama progreso. Eso se llama progreso. Competitividad, que no es lo mismo que competencia, es la integración de todos los factores de productividad que acabo de mencionar, del ecosistema, de lo individual y de lo colectivo, que se ponen a interactuar entre sí y que de esa interacción resulta un resultado mayor cualitativo y cuantitativo que al final de cuentas también agrega valor. Esa es la competitividad. ¿Y el otro elemento cuál es el que me preguntaste? No, esos son los elementos: progreso, Pues desarrollo económico y competitividad. ¿Sí? Y bueno, y el desarrollo económico tiene que ver con la suma de estas dos cosas, pero al final de cuentas con un tema fundamental. Todo lo que puede ser medible y verificable permite generar prácticamente una plataforma de observar el desarrollo. Si tú tienes elementos que son subjetivos, pero que no son medibles y mucho menos son verificables, no puedes evaluar el desarrollo. Podrás tener extraordinarias ideas, podrás tener extraordinarios puntos de competitividad y de progreso, pero ahí no podemos hablar de desarrollo económico. La parte económica tiene que ver fundamentalmente con métricas medibles y verificables en el contexto de la competitividad y del progreso. Y le voy a añadir una más. ¿Cómo definirías prosperidad? Esa es la palabra que más me gusta de todas. Es la conjunción de la competitividad, del progreso y del desarrollo, democratizando las fuentes de esos tres elementos y no concentrándolos. Es decir, generando un proceso de democratización de las fuentes de productividad, de bienestar y de desarrollo para las mayorías. Eso sería para mí prosperidad. Excelente. Podemos decir que viene siendo una mejoría experimentable en tu calidad de vida. Compartida. Sin duda alguna. Compartida. No una mejoría experimentable, un resultado de una evolución del Estado, individual y colectivo. Individual y colectivo. Cuando digo experimentable es porque lo vives, o sea, es inconfundible, no viene en una gráfica. Porque a veces no, la gráfica dice sí, pero no lo estoy viviendo, no lo experimento, ¿no? Claro, vivencial. Vivencial. Y tomando eso, ¿cuál es el estadio actual del país en materia de progreso y prosperidad? ¿Y cuáles crees tú que sean las causas o los factores institucionales y culturales que explican el presente estado actual de las cosas? Es una gran pregunta, me llevaría casi 3 horas contestarte, pero te voy a resumir prácticamente. México ha generado por décadas las fuentes de productividad, creando una minoría que concentra el 98% de la riqueza del país y un 2% prácticamente que ha acaparado y que ha concentrado la mayor cantidad de ingresos de México, y un 98% prácticamente que está resumido por clases medias y sobre todo por las clases, la base de la pirámide. En ese contexto lo que haces es, desde el punto de vista sociodemográfico, ahora desde el punto de vista de la productividad, hay una concentración profunda de oligopolios, una concentración profunda de empresarios rentistas, si me permites la expresión, que lejos de crear desarrollo, progreso, lo que acabamos de platicar de prosperidad, prácticamente han estado unidos al cordón umbilical y el capitalismo, claro que ha funcionado para ellos nada más, pero no para los demás. O sea, yo no estoy en contra del gran empresario, lo que estoy en contra es de que no haya más empresarios. Yo no estoy en contra de que haya grandes corporativos, lo que estoy en contra es del financiamiento inverso, en donde tramposamente utilizan la libertad para no permitir que la pyme crezca y para impedir que a través de los flujos de efectivo les manejan sus cuentas por cobrar
más bien sus cuentas por pagar, y destrozan prácticamente el flujo de las pequeñas y las medianas empresas, lo cual impide prácticamente el desarrollo productivo y genera una mortandad terrible de las empresas, porque tú puedes tener una cantidad de activos muy importantes, tú puedes tener una cantidad de cuentas por cobrar maravillosas, pero si tu flujo de efectivo es endeble, pues prácticamente ahí se genera una mortandad. Entonces ahí es lo que yo llamo la trampa del capitalismo, y bueno, más no el capitalismo, la trampa del ecosistema mexicano. Y para terminarte de decir, un Estado que no termina de generar políticas públicas, los tres ejes que acabamos de hablar, de competitividad, de desarrollo económico y prácticamente de prosperidad. Hay clientelismo, el estado de bienestar no termina de despegar, porque en realidad lo que estás haciendo es crear dependencia en lugar de fomentar responsabilidad. Y el último, que es el más importante, el factor de la corrupción y del Estado de Derecho, en donde prácticamente hoy, y mira que te lo digo porque yo fui subsecretario de este gobierno, y prácticamente comulgo con muchas ideas, pero no en las formas, pero cuando tú generas un proceso en donde hay una inversión que ya está dada y la cancelas con un método poco ortodoxo, pues entonces rompes prácticamente el ecosistema de la certeza, y entonces lo que haces con ese tipo de resultados es seguir fomentando a los rentistas de turno, y perdón, lo voy a decir yo, no lo dices tú y no tiene que ver con un tema político, personajes como Ricardo Salinas Pliego, que ya es pública mi situación con él, en donde pues no está mal que seas un banquero, lo que está mal es que prácticamente utilices la pobreza como un negocio y que al final de cuentas compres puestos públicos porque los compra, y eso es la impunidad, ¿no? Yo te diría que esos son los elementos más importantes que impiden que México crezca, que México se desarrolle y que México alcance el potencial más grande que tiene. Y te diría el último, estamos ahogados prácticamente ya en el narcotráfico. México es un narcoestado, infiltrado en toda la expresión de la palabra, y pues es muy preocupante, pero yo creo en un México de responsabilidad, no de esperanza. Okay. Por ejemplo, ahorita hablaste de cómo hay empresarios rentistas y eso que han de alguna manera retrasado el desarrollo de la región. Ellos, en sus empresas y sus fortunas particulares progresan, pero no hay una derrama y no se cumple la promesa de venta del modelo actual de generar un desarrollo compartido. Tenemos décadas en donde la movilidad social pues, ha estado estancada, en donde el salario mínimo pierde poder adquisitivo, en fin, pues, toda una serie de factores en donde digo, por eso es que no hay una prosperidad palpable y experimentable para la mayor parte de la población, y en donde estamos consumiendo nuestros recursos naturales como los recursos como si fueran nuestros, ¿no? Como si se produjeran solos, sin ver la complejidad de cómo son posibles esos ecosistemas también. Entonces, si te fijas, mucho del discurso de contar con capital humano o recurso humano calificado, todo el peso de esa lógica recae sobre los trabajadores, sobre los ejecutivos, sobre los asalariados. Pero el tema de un recurso humano calificado y de un capital humano calificado debe de recaer, no sé si estás de acuerdo conmigo, también sobre el empresariado que tiene este país. Por supuesto. Son el recurso humano del país y de las regiones para generar desarrollo. Entonces, absolutamente. ¿Qué hacer para transformar esa cultura, ¿sí? Y generar una nueva generación de empresarios? Mira, es muy sencillo. Nos han estado educando con un pensamiento latifundista y con un pensamiento colonizante y colonizador, en donde la explotación del colaborador, fíjate, yo no me gusta utilizar la palabra empleado, la explotación del colaborador significa la rentabilidad del empresario, no la competitividad, no la prosperidad y no el desarrollo. ¿Qué significa? Que tienes que tener, permíteme usar la expresión, a gente jodida para que tú puedas ganar dinero. En lugar de generar competitividad, generar procesos de valor agregado mayor,
para que en lugar de descontarle o bajarle el sueldo a tu colaborador, agregues más valor y entonces puedas tener más, voy a utilizar el anglicismo, más gap, más espacio para generar plusvalía o rentabilidad o valor agregado, ¿no? Entonces, es decir, lo que te quiero decir es que México, el axioma favorito desde el presidente Salinas de Gortari con Jaime Serra Pucha fue decirle a Estados Unidos, vamos a hacer un matrimonio maravilloso. Yo tengo mano de obra barata, mucha mano de obra barata, y tú tienes mucho stock de capital. Pues yo te doy mano de obra barata y tú me traes capital. Y eso estaba muy bien al principio, porque es el primer estadio de desarrollo. Pero llevamos 40 años en una servidumbre de paso en donde México no terminó de desarrollarse, México no terminó de convertir al obrero en ingeniero, en donde el trabajador en una maquiladora de Juárez que gana menos de 7,000 pesos al mes sigue igual de jodido y no se desarrolla y no hay un ecosistema. Por eso yo te hablé de un ecosistema en donde se agrega valor y de factores exógenos, ¿no? Entonces, ese sería para mí mi punto y te lo voy a dar con un ejemplo muy concreto. Tienes, por ejemplo, un punto nodal en la comarca, de los 16 municipios, tienes a Lerdo. Lerdo para mí es el corazón que te conecta desde Mazatlán, el Océano Pacífico, con toda la parte norte del país y podría ser un extraordinario corredor industrial, turístico, incluso gastronómico, de productividad, y ve los bajos índices de desarrollo humano, los bajos índices de desarrollo industrial, pero sobre todo algo fundamental, los paupérrimos índices de desarrollo de infraestructura. Y cuando, por más buena localización geográfica que tengas, si tú no desarrollas infraestructura y no generas conectividad, pues vas a seguir estando en la pobreza, ¿no? Y es un ejemplo muy claro de lo que te trato de decir. Y por eso no tenemos empresarios que pueden agregar más valor, porque seguimos generando extracción, somos empresarios, bueno, yo la verdad yo no me incluyo, pero hay empresarios extractivistas que van, explotan y sacan del medio ambiente, pero que no generan derrama social y mucho menos de infraestructura. Ok, bueno, y en el caso de Lerdo, pues comentar que va a haber una importante inversión que tal vez rompa estas sinergias y realmente el saque provecho del potencial que tiene pues la comarca lagunera, pero específicamente Lerdo porque sería la sede de inversiones que ya tiene anunciado realizar el Caxton Investment Group. O sea, no estoy tan mal, ¿verdad? El corredor TV, no estás nada mal, no estás perdido. Por ahí va. Algo vieron que no hemos visto aquí. O lo hemos visto, pero no ha habido la decisión para hacer esas inversiones a través de capital local. Y por ejemplo, esta cultura empresarial que hasta cierto punto, pues sí ha generado empresas muy importantes, capitales muy grandes, pero que no se experimenta un desarrollo colectivo ni un desarrollo económico regional. Pero da la cuestión de que seguimos con modelos, por ejemplo, de consejos regionales de promoción de la inversión y la competitividad, que cada sexenio se arman en los tres niveles de gobierno. Pura robadera de dinero nomás. Y siguen siendo por lo general los mismos actores. Y queremos tener efectos distintos. O sea, ¿qué tanto, cómo promover la competitividad con consejos de desarrollo regional que realmente administran el status quo, restablecen acuerdos, generan nuevos acuerdos, cómo generar desarrollo con consejos de la competitividad, pues integrados en gran parte o la parte dominante por empresarios rentistas y acaparadores de terrenos, que es lo que ha frenado mucho pues, el tema de... Es que es un club nomás, es un club de intereses, no es una agencia de inversión, de promoción, es un club que fomenta prácticamente a los mismos empresarios y la repartición del pastel. Y lo único que hace nomás es gastar. Mira, te voy a decir un ejemplo. Yo fui subsecretario de Turismo de México y tengo más de 15 años de experiencia en el tema de turismo. Desde que tenía 20 años gané mis primeros concursos en el Consejo de Promoción Turística de México y conozco perfectamente bien cómo se hace la promoción turística y económica de un país.
y te lo digo porque más viví en China 10 años y lo veo. Cuando tú licitas prácticamente, pues ganas un contrato y a ti te piden un entregable que tú tienes que dar y decir, pues generé estos billboards, generé estas actividades BTL, bla, bla, bla. Pero no hay un instrumento de política pública que te diga de manera cualitativa y cuantitativa la TIR, la tasa interna de retorno, en donde por cada peso público invertido, de ejemplo de turismo, ¿cuántos turistas, cuántas divisas le generó al país? Por eso empecé mi plática contigo. Lo que no puede ser medible y verificable no puede llamarse desarrollo. Entonces, seguimos teniendo agencias de inversión que gastan dinero, pero que no miden la tasa interna de retorno, no miden cuántos turistas provoca el peso gastado o el peso invertido, no miden cuántas divisas captadas se generan. Entonces prácticamente estás tirando con escopeta todo el tiempo y no con láser. Entonces es simplemente gastar el dinero por gastar. Yo no estoy en contra de la promoción, al contrario, lo que estoy en contra es del dispendio, lo que estoy en contra es de que no se haga de una manera inteligente. Lo que estoy en contra es de que no se haga de una manera medible y sobre todo verificable, porque eso genera impunidad. Perdón. Y ya entrando, por ejemplo, tomando conceptos de tu libro y de otros escritos, manejas en tu libro una serie de conceptos, donde te vienen siendo las integraciones verticales y horizontales, las cooperativas, lo que viene siendo las auditorías a la competitividad, las redes de innovación, pero las redes también o grupos que se apoyan en este trabajo, y el uso de las tecnologías más avanzadas para asistir a estos procesos. Entonces, tomando todos estos elementos, lo que ves, lo que diagnosticas, lo que se ve en el contexto global y en el mexicano, ¿cuál es la arquitectura institucional que sugerirías tú para empezar a orientar el desarrollo en la dirección correcta? Blockchain. 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 Le explicamos a las personas sí, que te ven qué significa. Prácticamente blockchain es la nueva versión de Internet verificado. Es el libro de contabilidad universal del ser humano, de las naciones, en donde prácticamente cualquier proceso, transacción humana y acontecimiento humano va a quedar registrado de manera indeleble, inmutable e imposible de ser alterada o modificada. Y el conjunto de todos esos acontecimientos, de todos esos sucesos y de todas esas transacciones quedan registradas en un gran libro que prácticamente es el Internet 4.0, que es el Internet verificado. Entonces, lo que en inglés se le llama el accountability. Al final de cuentas, la posibilidad de rendir cuentas y sobre todo de generar verificabilidad. Okay. Entonces, eso como la plataforma para integrar todas las operaciones, todos los fondos, todas las iniciativas que se enfocan en el gobierno. Sí, es una nueva tecnología. Lo que pasa es que pensamos que es un tema de ficción, pero estamos a nada. Te diría que hasta meses, a meses ¿sí? De meses. Yo estoy ya muy cerca de lanzar una nueva plataforma, la primera cooperativa digital para creadores, para desarrolladores, y todo está hecho con blockchain, con NFTs. Mucha gente confunde blockchain con criptomonedas, no tiene nada que ver. No. El alma de la criptomoneda, la ingeniería de la criptomoneda es blockchain, pero no es una cosa igual que la otra. De acuerdo. Esa sería mi respuesta. Es el blockchain como plataforma tecnológica para el accountability, medición de resultados, medir las transferencias, los logros, etcétera. Pero mencionas en tu libro algunas herramientas que ya se están aplicando en otras partes del mundo, pero que pudieran ser incorporadas a la política pública o a la sí. Estamos hablando, como puede ser, por ejemplo, hay países que tienen un índice nacional de benchmarking, ¿sí? Que pudiera, por lo visto, yo estoy seguro, sería de gran utilidad aquí en México. Estás hablando también de las auditorías de la competitividad y de lo que es la Wikiinteligencia. O sea, yo te pido si pudieras platicarnos tantito de qué consiste y cómo confluye eso y cómo se podría ver un efecto aquí en México.
Y lo que gusta es La agregar. sí, la Wikiinteligencia es prácticamente yo le puse así, es un aforismo, pero en realidad es el microcosmos del conjunto de fuentes de generación de conocimiento. Fíjate, no dije transmisión de datos, dije generación de conocimiento, que es diferente. Y al final de cuentas, la unión de todas esas fuentes de generación de conocimiento para generar un proceso dialéctico muy marxista, de tesis, antítesis y síntesis, pero al final es un proceso dialéctico para generar lo que en inglés se le llama machine learning, que es aprendizaje acelerado. Por eso cuando yo hablo de marxismo, la gente se confunde conmigo, muchos me insultan porque le tienen miedo a la palabra, pero no entienden o no han leído en realidad lo que es el proceso dialéctico y el materialismo dialéctico, ni siquiera de Marx, de Hegel. Entonces, el aprendizaje acelerado, la inteligencia artificial, es materialismo dialéctico y materialismo puro, 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 puro. Entonces, la Wikiinteligencia es prácticamente poner a competir las fuentes de inteligencia y generar una dialéctica para mejorar, eficientar y acelerar el conocimiento. Excelente. ¿Y cómo entra las redes de creación de valor, que es otro concepto que también manejas en tu libro, y que lo das como una alternativa precisamente para agrupar pequeñas y medianas empresas a las dinámicas globales, engancharse incluso con las grandes empresas ya establecidas, acelerar la innovación, pero también democratizar un poquito, ahora sí que el progreso, ¿no? O sea, la riqueza y generarle incluso hasta anticuerpos a la economía nacional. Sí, mira, es una pregunta muy importante, porque la verdad es parte del alma de mi libro y de hecho tiene un capítulo en donde analizo las redes de valor en Asia, que es la fuente de productividad. Y la pregunta es muy importante y es clave, porque es fundamental. Por mucha gente me dice, oye, Simón, tú que viviste en China, ¿cómo un país tan rápido cambió la pobreza en desarrollo? Y la respuesta está en las redes de productividad en este tema. ¿Por qué? Porque si tú dependes todo el tiempo de un salario, insisto, con el tema de las maquiladoras, pues tú estás dependiendo de tu sueldo. Fíjate, Julián, esto es muy importante. Tú rentas o alquilas tu tiempo por 30 días a cambio de trabajar 8 horas diarias y por un ingreso en Juárez aproximadamente, o hasta en Piedras Negras, digo, Juárez en Chihuahua, Piedras Negras ahí en la comarca, de menos de 7,500 pesos, $350. Imagínate tú, Julián, que en lugar de que ese personaje, ese individuo que renta su tiempo por 30 días por esas horas de tiempo, en lugar de estar cosiendo una playera o pegando botones o ensamblando transmisores de una televisión, se pone a generar un proceso de impresión de 3D o de desarrollo, olvídate ya de Java, sino en Python, que lo toco yo en mi libro. Esos procesos, Julián, te permiten ganar esos 7,500 pesos en 2 horas. Fíjate la locura que te estoy diciendo, en 2 horas, en 2. Y te tengo otra noticia. Tú no te tienes que ir a Europa para ganarlo, simplemente tienes que estar conectado con un cliente que demande lo que tú estás pidiendo. Entonces, ¿qué significa la red de valor? Tú, en lugar de ser empleado, te conviertes en un autoempleado. Te vas agregando conocimiento individual y a través del ecosistema de toda la red, y al final de cuentas generas un proceso de autoempleo que, unido a otros, formas parte de las cadenas de valor. Y entonces, en lugar de competir por salarios miserables y mano de obra barata, cada quien agrega un valor mayor respecto del otro, pero respecto de una cadena, o sea, de la horizontalización de la productividad, de la cadena de productividad. Eso es lo que ha hecho los Keiretsu, eso es lo que ha hecho los Chaebol y eso es lo que ha generado la productividad en China. No sé si me estoy explicando. Sí, muy bien. Pero en lugar de estar dependiendo del salario, del sueldito, oye, pues tú te pones a hacer impresión en 3D, tú te pones a hacer desarrollo y entonces le agregas plusvalía a tu productividad.
Y en lugar de estar dependiendo prácticamente que te paguen 7,500 mensuales, pues lo ganas en 2 horas y entonces multiplicas tus números de clientes y tu número de ingreso. Y entonces así se genera una red de valor y lo que vas haciendo es una especialización vertical y una integración horizontal. Wow. Bueno, pues eso implica una transformación en los modelos actuales. No los reconocemos en este país, pero son los que prevalecen y son los inerciales y son los que los vivimos. Yo los viví, por eso escribí ese libro. O sea, no estoy hablando de locuras. Es una maravilla, digo, lo que han hecho allá y cómo han jalado el progreso en sus respectivos países y han invitado y han integrado distintas empresas. Pero, sin embargo, aquí en México es lo que decía, implementar eso aquí en México es una transformación muy profunda de las inercias. Porque no les conviene. Porque no conviene, a eso voy. O sea, estás hablando de generar una revolución cultural hasta cierto punto que trastoca los modelos de organización institucional, de vinculación universidad, gobierno y empresa. No es cultural, perdón que te interrumpa, no es solamente cultural, es psicológica, porque ni siquiera las personas tienen la conciencia. Es como cuando tú ves, permíteme usar la expresión, cuando tú ves jugar a Messi, lo veías en el Barça, dices, no hombre, pues si este puede meter un gol así, pues yo también puedo. ¿Cuál es el arte del genio? Convertir lo difícil en fácil y universalizar prácticamente la práctica en donde te inspira a volver a hacer lo que está haciendo la otra persona cuando en realidad está convirtiendo lo más difícil y que se observa como lo más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Asia? Lo que estamos viendo prácticamente esto parecería extremadamente sencillo, pero no, parte de un proceso de educar a la conciencia, parte de un proceso del reconocimiento de la vulnerabilidad y de algo trascendente y fundamental. No están educados para el fracaso, están educados para el progreso y para el desarrollo. Totalmente de acuerdo. O sea, es una transformación cultural y psicológica porque a final de cuentas empieza por las voluntades de los participantes. O sea, dentro del sector público que se empiecen a organizar. Mira, las figuras de las compañías integradoras existen desde hace mucho en este país y sin embargo ha sido muy difícil. Los casos son contados en este país de compañías integradas exitosas porque está el tema de la confianza y de los pequeños intereses que se anteponen al interés mayor, ¿sí? Y no ver la película completa y lo que pueden lograr juntos. Institucionalmente, pues porque pues no siguen y además no hay instituciones, digamos, un servicio de carrera, a mi gusto, que es algo que falta, en materia de promoción económica y del desarrollo regional. Son cambios de administraciones. Entonces, hacer que enraice esto, que genere, se ha vuelto muy difícil. A lo mejor estas nuevas tecnologías colaborativas inician por las colaboraciones, pero pueden dar el fenómeno de que se vayan generando estos grupos, estas redes de intereses compartidos que pueden impulsar. Y yo lo que veo en esto, bueno, no sé tú qué ves, y lo que veo esto es, ahí es donde cobra mucho sentido lo que estás tratando de hacer a través de Es Posible. Y que es, estos conceptos vamos a aterrizarlos. A mí me gustaría platicaras sobre lo que intentas hacer a través de esposible.org. Porque me llama mucho la meta que te has fijado, implícita y en algunos casos explícita, de ir más allá de una transformación empresarial y económica. Es un tema de organización social, yo creo, de mentalidad. Sí, la verdad es que, mira, a mí lo he dicho muchas veces públicamente, me costó mucho trabajo recuperarme emocionalmente después de mi renuncia al gobierno, porque me he preparado, leíste mi currícula y me he preparado toda la vida para estar en lo público. La verdad es que yo no nací para ser multimillonario, me ha ido muy bien en la vida, pero mi pasión es servir a los demás, ayudar a los demás desde un punto de vista de la responsabilidad, pero no desde la filantropía ni desde la caridad.
Y la meta que tengo es simplemente, a mí me gusta mucho la historia y exactamente hace 100 años, y toda proporción guardada porque yo no me comparo para nada, pero exactamente hace 100 años México vivió el proceso de alfabetización más importante de este país, que no termina, Julián. Seguimos teniendo millones de personas que no saben leer ni escribir. Fíjate, desde hace 100 años empezó el proceso más importante con Vasconcelos de alfabetización en México. Bueno, pues ahora, 100 años después, México tiene una cita con la historia y tiene que volver a alfabetizar, pero ahora digitalmente, a toda la población. O sea, es increíble que con todo dado, con toda la tecnología, somos analfabetas funcionales de la tecnología. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es mi meta? Habilitar a la mayor cantidad de mexicanos posibles para los puestos del futuro con una alfabetización y conectividad digital. Excelente, excelente. ¿Y cómo vas? ¿Qué resultados has visto? ¿Cómo ha sido la respuesta? Impresionante. Ya somos 172,000 personas en menos de 9 meses. 172,000 personas. Todo lo he financiado yo, no pido un centavo de nadie, no cuesta absolutamente nada. No todo lo que no cuesta no vale, sino tengo una ingeniería y un ecosistema de replicar el conocimiento muy interesante, en donde capacito yo a un número, bueno, al claustro de personas, pero no los capacito en puestos actuales, sino para los puestos del futuro, que es exactamente todo lo que he venido platicando contigo ahora. Y esas 5 personas se comprometen a capacitar gratuitamente a otras 5. Entonces se va generando una cadena de conocimiento. Y se ha multiplicado en todo México, pero en América Latina, en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Ecuador. Y hemos llegado de una manera brutal, desde personas que están estudiando turismo especializado, inglés especializado en turismo, hasta personas que están estudiando en impresión en 3D, adultos mayores que no tenían ni idea de utilizar paquetería y software libre, hasta adultos mayores que están aprendiendo a programar en Python. Wow, pues es generar la masa crítica que se requiere para dar ese salto de rana, ¿no? Y para que yo no quiero personas que dependan de sueldos de 7,500 pesos, yo quiero que los ganes en 2 horas y que no dependas de mí. Es el gran reto, pero bueno, pues los avances son inspiradores y la pregunta es ¿por qué no se ha hecho antes? No sé, pero yo no sé, esa no va a perder en el tiempo. Así la dejamos, así la dejamos. Simplemente no hay tiempo que perder. Ahí están los historiadores para entender por qué no se ha hecho antes. Yo la verdad es que a mis 38 años mi objetivo es acelerar rapidísimo el conocimiento. Soy mexicano y aunque ahora vivo en Estados Unidos y tengo un cargo internacional, yo nunca voy a dejar de preocuparme por el desarrollo de México. Se agradece y felicidades. Vamos a regresarnos a la comarca lagunera. Pues bueno, tú ya sabes, conoces la comarca lagunera, sabes de su potencial geoestratégico. Ahorita es centro de una confluencia de iniciativas y proyectos pues que finalmente pueden detonar ese potencial. Pero, más sin embargo, están las pequeñas y medianas empresas, no todos están en los grandes grupos. Y están los retos que enfrentan al día a día. El COVID vino a complicar todavía más las cosas. Pero están todas estas herramientas a la mano con las que hay que conectarnos, o aunque ya están conectados, pues por lo está el reto también de tratar de sacar el mejor provecho de las mismas. Blockchain, tecnología de las cosas, Internet de las cosas, inteligencia artificial, estas redes de colaboración. Me parece que falta la infraestructura institucional que conecte a estos empresarios, a estos emprendedores, con el uso de todas estas tecnologías. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué pudiera ser La Laguna para convertirse en un hub de empresas microglobales? Me encanta, bueno. Y elevar la competitividad de los sectores existentes y conectar
todas estas nuevas empresas, emprendimientos que surgen con los sectores ya establecidos, digamos, uno con los sectores establecidos y otro con los sectores, los mercados globales, ¿no? Mira, tú leíste el libro, simplemente te contesto así. Para mí la comarca es la región de Emilia-Romagna en Italia, Baden-Württemberg en Alemania, en Europa, y para mí, de manera muy clara, el posible nuevo Shenzhen de México. Y al final de cuentas, como te decía, el caso de Lerdo y de todo lo demás, otro caso está obviamente más al norte. Yo tengo un terreno muy grande, bueno, no tanto, son cerca de 100 hectáreas, 120, 110 hectáreas en Piedras Negras, ahí enfrente de Eagle Pass, y es impresionante que con todo, es la región que recibe la mayor cantidad y calidad de sol, no solamente de México, si no me equivoco, del mundo. Y no tenemos infraestructura, ni tenemos el clúster, ni el desarrollo de las energías renovables para poder generar bienestar y desarrollo, y lo que tenemos son grupos de narcotraficantes plagados en Piedras Negras de toda esta situación. Entonces, pues ahí está el ejemplo. Okay. Vayamos otra vez a la comarca lagunera. La comarca lagunera pues, es una región sui generis, conformada por 2 estados, 15 municipios. Uno de esos municipios es capital, y luego tienes una zona metropolitana integrada por 5 municipios que tienen colindancia, pero carecen pues, de instituciones de gobernanza metropolitana. Eso ya se está avanzando. Está por firmarse un convenio de coordinación interestatal para la zona metropolitana de La Laguna y crearse los organismos o las instituciones metropolitanas correspondientes. Pero no basta con eso, ¿sí? Porque el camino al infierno también está plagado de convenios, no está pavimentado con convenios. Se necesitan otros factores. Yo te lo pregunto esto, desde tu calidad como vicepresidente del Smart Group, de Smart City Group Network. Sí, pero es decir, o sea, entiendo el planteamiento, pero ¿cuál sería la duda? O sea, ¿qué tiene que hacer la comarca lagunera? O sea, es prácticamente lo que platicamos al principio, Julián, desarrollo, competitividad exógena y endógena, y fomentar prácticamente un esquema de agregar valor en las fuentes de productividad, pero lo más trascendente, lo más básico y el preámbulo fundamental de cualquier cosa es el desarrollo de infraestructura de conectividad. Es, digamos, que el propedéutico más importante de todo. Sin eso no hay nada. De acuerdo. ¿Y de qué forma las nuevas tecnologías pueden fomentar esa gobernanza metropolitana? Uno, la salud de los municipios que lo integran, la salud económica, urbanística, ambiental, etcétera, pero sobre todo estos modelos digamos, darle viabilidad a los municipios como entes individuales y a la metrópoli como un conjunto. Cómo lo que viene siendo el blockchain, cómo lo que viene siendo el Internet de las cosas, cómo lo que viene siendo tecnologías compartidas y plataformas compartidas entre los municipios, porque tienes municipios ricos y municipios pues, con mayores deficiencias económicas, que a lo mejor les vendrían muy bien algunos contratos, unos convenios de subrogación de servicios precisamente para actualizar sus plataformas y sus servicios, etcétera. ¿De qué forma estas tecnologías pueden ayudar a sanear, fortalecer los municipios y darles y hacerlos mucho más atractivos para la inversión? Y lo digo transformando los datos en inteligencia, entrando al proceso de la manufactura, la mente factura e interactuando en la economía del conocimiento. Hoy más que nunca, a cada instante y a cada segundo, todos los municipios producen millones y millones y millones de datos, desde el dióxido de carbono, desde procesos de basura, de reciclaje, etcétera,
y todos esos datos no se transforman en inteligencia pública para la toma de decisiones. Y esa transformación de datos en inteligencia pública tiene una capacidad de monetización impresionante que le generaría enormes recursos a los municipios y a los estados y que hoy no se hace. Ahora, lo que viene siendo Smart Cities. A mí, obviamente, estoy de acuerdo con que el Smart City para mí es un proceso, ¿no? Pero ¿cómo podríamos distinguir una ciudad que efectivamente es smart y lo hace por el seguimiento de políticas públicas de una que simula ser smart? Y lo comento porque el calificativo de Smart City se ha vuelto como algo aspiracional y se presta mucho para simulaciones, ¿sí? Muy importante tu pregunta. Ponen a lo mejor internet libre en un parque público, se toman una foto y hacen una campaña publicitaria que a lo mejor cuesta más que la infraestructura que colocaron en el mismo parque. Hacen una aplicación y algún servicio, y sin embargo cuestiones tan básicas como viene certidumbre jurídica de la tierra, como viene siendo la revalorización catastral, como viene siendo algunas plataformas de servicio o la planeación urbana, claro. evidencian enormes rezagos, ¿sí? Enormes rezagos y de que no ha habido decisiones públicas muy inteligentes. Sí. Entonces, pues ya te lo respondí cuando me hiciste la pregunta del tema de la promoción. Cuando no hay capacidad ni tecnología que pueda medir ni verificar, entonces prácticamente lo que se hace es el show de la Smart City, pero en realidad no hay nada inteligente porque lo inteligente mide y verifica. Y al final del día lo que haces es instalas internet subrogado en un parque y piensas que por eso ya es inteligente. No. O sea, una ciudad inteligente primero es una ciudad humana. Y para ser una ciudad humana necesitas medir y necesitas verificar, necesitas cuantificar lo que tú dijiste al principio, prosperidad, desarrollo y bienestar, y necesitas eficientar los procesos que te ayudan a acelerar la prosperidad en una localidad. Y al final del día, pues esto es un ecosistema, no tiene nada más que ver con tomarte la foto e instalar el internet en un parque y ya está, ¿no? Ok, de acuerdo. Ahora, prosperidad, desarrollo, infraestructura, todo eso requiere de inversiones públicas y privadas. En lo que respecta al sector público, pues requiere efectivamente una programación presupuestal y a veces de incurrir en deuda. La experiencia en México es que los grandes niveles de endeudamiento que se han tenido no han derivado, no han derivado en un desarrollo, en una prosperidad, ¿sí? Y eso se ha visto tanto a nivel nacional y también muy subrayado en la experiencia que se ha tenido en los gobiernos estatales, ¿no? En donde hay gobiernos estatales como el de Coahuila que está sobreendeudado. Eso de alguna manera ha pues, limitado su capacidad para impulsar muchas iniciativas por cuenta propia y eso acentúa su dependencia con la federación para hacerse de esos fondos. Entonces, en pocas palabras, siguiéndonos a tu libro, lo comento por tu libro, Crecer sin deuda. ¿Qué tiene que hacer este país para crecer desde la esfera pública, para crecer sin deuda? O bien, si vas a incurrir en deuda, ¿cómo asegurar que esa deuda va a ser realmente productiva y se pague? ¿Sí me explico? Por el efecto que tuvo al multiplicar pues, el desarrollo, las dinámicas, el circulante de dinero, cómo integró. Primero antes, o sea, primero no endeudarte por sistema, sino por excepción. ¿Y cómo no te endeudas por sistema, sino por excepción? Entendiendo y haciendo una accountability de tus assets y de tus activos que tienes. Es como cuando tú, por ejemplo, tú tienes tu refrigerador lleno de manzanas y dices, pues yo quiero comprar un pie de manzana. Oye, pues está bien, vas a comprar un pie de manzana, pues en tu refri tienes lleno de manzanas. Ah, no, pues yo no sé qué hay en el refri. Oye, abre el refrigerador, revisa y vas a ver que tienes manzanas. Y ahí puedes hacer tu propio pie de manzanas antes de irte a comprar o de gastar. No, pues es que me da flojera, ¿no? Pues es lo mismo, los activos de los municipios
lo primero que hacen es endeudarse porque es un negocio, en lugar de ver qué tienen en sus inventarios. Oye, no sé ni siquiera qué tengo en el catastro, no sé ni siquiera qué tengo de bienes en el inventario y de lo que puedo yo monetizar y de lo que yo puedo generar riqueza, y luego me estoy yendo a endeudar. Entonces, parte de un proceso de ordenamiento administrativo, pero sobre todo de una cultura. Y ya cuando adquieres la deuda, pues tú ya lo contestaste, que sea una palanca para desarrollo en donde tu tasa financiera de endeudamiento sea más barata que tu tasa de rentabilidad. A ver, durante otro tema, sexenio tras sexenio a nivel federal y también sobre todo en los ámbitos de los gobiernos estatales, se convoca a los sectores productivos, sobre todo, y una parte del sector social, a elaborar pues, estos ejercicios de gran visión, ¿verdad? Una cosa muy distinta es el Plan Nacional de Desarrollo y otros son estos ejercicios que se hacen, digamos, de gran visión. Llámalo Coahuila 2050, llámalo México 2050, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, aquí en La Laguna, en Coahuila y en todo el país hicieron estos ejercicios del 2020, no sé si recuerdas. Y ahorita ya estamos viviendo en una etapa postfuturista porque ya rebasamos ese año, mucho de esa promesa no se cumplió. ¿Qué hacer para hacer planes de desarrollo realistas? Y ya sé que vamos a volver a algunos de los elementos que has comentado, sí, pero quiero subrayarlo, ¿sí? Porque esta conversación o sea, no está destinada a esta conversación de Simón y Julián, es para terceros. sí. Y hay que volver Pues a subrayar. te respondo. Seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? Claro, te respondo y con esta respuesta me voy a tener que despedir ya porque tengo otros temas. Simplemente te haría énfasis en el accountability, en la verificabilidad y en la medición. Prácticamente seguimos haciendo proyectos futuristas de ficción rimbombantes, de bonitas palabras que suenan muy bien, pero que al final del día, si tú no vas midiendo los resultados en el corto plazo, tú puedes planear muchas cosas de largo plazo, pero si no vas generando resultados de corto plazo que sean medibles y verificables, tu largo plazo se va a terminar convirtiendo en ficción, Julián. De acuerdo. Una última pregunta ya para cerrar. Okay. Considera 4 escenarios posibles de futuros posibles para México. El inercial, el ideal, el posible y el de retroceso. ¿Cuál de todos escogería yo? ¿O qué veo que va a pasar? ¿Qué veas, tú ves? Si seguimos como estamos lastimosamente. De retroceso. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos venido platicando no está puesto en marcha y porque hay un statu quo muy fuerte para impedir el cambio, pero sobre todo habemos nuevas generaciones que no lo vamos a permitir. O sea, vamos a ir todavía en retroceso para poder entrar otra vez al camino del progreso. ¿Cuál es el mensaje con el que le quieras dejarle a esta generación de mexicanos? Ya para cerrar la conversación. Que yo no soy pesimista, soy realista. Y al final de cuentas, yo les cambio a todas las personas que nos están viendo la esperanza y el ser espectador de butaca por un creador de nuevas realidades. No por alguien que se sienta a esperar a ver cómo se crea la realidad, sino que alguien que se arremanga las manos y se pone a trabajar, no para lo individual, sino para lo colectivo. Me despido con esta anécdota porque yo me encantaría quedarme, pero me tengo que ir ya. Apoyé a un muchacho que se va al Mundial de Karate y él me dijo, gracias por ser tan buena persona. Y le dije, no, yo no soy una buena persona y te lo digo sin falsa modestia. Me dijo, no entiendo, pues me estás ayudando. Le dije, no, yo no te estoy ayudando, te voy a explicar. Yo te estoy comprando y te estoy pagando un boleto de avión que vas a ir a Rumania. Hiciste un compromiso que cuando tú regreses vas a capacitar a otras 20 personas en Apodaca para que estudies, les enseñes karate. Tú sabes lo que estás haciendo. A esas personas el día de mañana
cuando yo pagué mis impuestos y esas personas, en lugar de poder ser de una manera, no sé, drogadictos, delincuentes, lo que sea, tú les estás dando la posibilidad de que entiendan a través del deporte un nuevo horizonte. No necesariamente significa que todos se van a dedicar a eso, pero tú les estás dando una alternativa. Entonces, mi dinero de hoy está eficientando los impuestos de mañana para evitar un problema mayor de seguridad pública y para que se usen mis impuestos de una manera más eficiente. Por eso digo, no eres tú o yo, sino eres tú y yo. Gracias, Julián. Gracias a ti y gracias a quienes vieron esta conversación. Limón, seguimos conversando. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.